¿Quieres saber si tienes que declarar o cómo declarar los rendimientos de tu cuenta remunerada en el extranjero? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, informaros que actualmente ya estoy haciendo consultorías, videollamadas one-to-one, conmigo. Os animo a todos a entrar en la web donde ya podréis ver los diferentes servicios que ofrecemos. Diferentes tipos de consultoría que van de 60 hasta 120 euros, además de hipotecas para no residentes. Muchas gracias por la confianza. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y volvemos un día más con la fiscalidad. En la sesión de hoy vamos a tratar las cuentas remuneradas en el extranjero. Vamos a personalizarlo con Trade Republic, pero también lo podríamos aplicar a otras entidades. En la última sesión fiscal, que os dejo por aquí, ya vimos las casillas donde se tenía que informar de esta cuenta remunerada, pero la sesión de hoy va más allá. Vamos a ver esos mínimos obligatorios para declarar o no declarar, vamos a ver qué pasa si declaras o no declaras, y vamos a finalizar con dos ejemplos prácticos para ver el resultado de la declaración de renta. ¡Empecemos! Y antes de seguir, recordaros a todos que la obligación de tributar nace en el momento que percibes un beneficio o en el momento que cierras una operación. ¿Qué os quiero decir? De manera recurrente, muchos de vosotros me preguntáis si por invertir en fondos de inversión o en ETFs con aportaciones periódicas tenéis que declarar. Y la respuesta es no. Pero en el caso de fondos y ETF que os hagan un pago del dividendo, ese pago del dividendo sí que sería un beneficio y allí nacería una pequeña obligación de tributar, no de todo el volumen que tienes invertido, pero sí de ese pago o cupón. Pero en la sesión de hoy solo nos vamos a focalizar en cuentas remuneradas. Si queréis que tratemos los otros aspectos, dejadlo en comentarios y preguntas. Sigamos. Y ahora en este sentido nos encontraríamos en la página de la agencia tributaria y vamos a ver la delimitación de la obligación de declarar en el IRPF. Deberíamos ir bajando. Y aquí lo tendríamos, el apartado B, rendimientos íntegros del capital mobiliario, dividendos de acciones, intereses de cuentas, de depósitos o valores de renta fija, etc. Y ganancias patrimoniales, ganancias derivadas de reembolsos de participaciones en fondos de inversión, premios por la participación en concursos o juegos, etc. Siempre que unos u otros hayan estado sometidos a retención o ingreso a cuenta y su cuantía global no supere la cantidad de 1.600 euros anuales. Y aquí tenemos la gran clave, pensar que está en negrita, sometidos a retención. ¿Qué os quiero decir? Que todas aquellas personas que no superen los 1.600 euros, pero estén sometidas a retención, estarían exentas de hacer la declaración de renta. ¿Pero qué ocurre? Que los rendimientos de cuenta remunerada, en este caso de Trade Republic, que no tiene retención, al no tener retención, desde el primer euro tendríamos la obligación de declararlo. Y en este sentido seguimos. Se excluye del límite conjunto de 1.600 euros anuales a las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, en las que la base de retención no proceda a determinarla por la cuantía integral en la base imponible. Importante, cuando la base de retención no se haya determinado en función de la cuantía integral en la base imponible, la ganancia patrimonial obtenida procedente de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de institución de inversión colectiva, alias fondos de inversión, no podrá computarse como ganancia patrimonial sometida a retención o ingreso a cuenta a efectos de los límites excluyentes de la obligación a declarar. A ver, banquero, ¿qué dice aquí? Lo que nos está diciendo que estos 1.600, si alguien compra una acción, la vende y gana 1.500, como la compraventa de acciones o de fondos de inversión no aplican ninguna retención automáticamente, en fondos de inversión en entidades estatales podría ser. En compraventa de acciones aún no pasa. Lo que os quiero decir es que cualquier operación de compraventa estaría excluida, es decir, tendrías la obligación de hacer la declaración de renta para informar de dicha operación. Lo que acabamos de leer es un tostón, pero es muy importante. Nos damos cuenta que cualquier rendimiento que no se ha aplicado a la retención lo tendríamos que declarar para que se aplicara dicha retención. Y aquí muchos tendrán muchas dudas. ¿Pero tengo que declarar 1 euro? ¿Tengo que declarar 15, 100, 5.000? Sigamos. Y antes de ver esos dos ejemplos prácticos, vamos a ver qué pasa si no declaras. ¿Cuál es la multa de Hacienda por no declarar los ingresos? El regalito por tu ocurrencia viene en el artículo 191 de la Ley General Tributaria y depende del tipo de infracción que hayas cometido. 1. Este artículo indica que es una infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debería resultar de la correcta utilización del tributo, salvo excepciones de la ley. También constituye una infracción tributaria la falta de ingreso total o parcial de la deuda tributaria de los socios, herederos, comuneros o partícipes derivada de las cantidades no atribuidas o atribuidas incorrectamente por las entidades en atribución de rentas. Si se trata de una infracción leve, que sería hasta 3.000 euros, la multa es del 50% de la cantidad que tenías que declarar.
Se considera que una infracción es leve hasta los 3.000 euros sin declarar y cuando se demuestre que no existía ocultación, por lo que te puede caer una multa de hasta 1.500 euros. Luego lo veremos en el ejemplo práctico. Cuando la infracción se considera grave, la multa va de un 50 hasta el 100% de la cantidad que debías declarar. La infracción es grave a partir de 3.000 euros sin límite. Y es así cuando existe una ocultación. La multa en este caso puede ser épica, como ves. Y ojo, que si además te las has ingeniado para no declarar lo que has ganado utilizando medios fraudulentos, se considera infracción muy grave y la multa sería de un 100 al 150 de la cantidad que deberías haber ingresado. Y antes de despedirnos, recordar que el plazo de prescripción es de 4 años, con lo que tienen 4 años y el periodo impositivo para presentar la renta para reclamártelo. Así que ojo, ojito. Visto que rendimientos sin retención tendrían la obligación de tributar y vista nuestras obligaciones o la multa que nos podría caer, vamos a ver esos ejemplos prácticos. Y aquí empieza la clase práctica. Podríamos ver una declaración de renta con un resultado a ingresar de 115,023. Y podríamos ver aquí rendimientos del capital mobiliario, total ingresos íntegros. Si le seccionamos, se nos abriría el apartado de rendimientos del capital mobiliario y podríamos ver intereses de cuenta y depósitos y de activos financieros en general. Aquí hablamos de las cuentas remuneradas. Podríamos acceder y a continuación, ¿qué veríamos? Veríamos que hay estos rendimientos íntegros y que automáticamente esta entidad ya nos ha aplicado una retención. Y el resultado de la renta eran esos 115,03. Y aquí podríamos ver los 3 ejemplos que vamos a ver. Hemos partido del ejemplo inicial, pago de impuestos, 115,03, perfecto. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que hemos percibido 600 euros en intereses de cuentas remuneradas. 600 euros habría que pagar el 19%, que serían 114 euros. Si los añadimos a los 115 que ya tendríamos, significa que la declaración nos tendrían que salir 229,03, que ahora lo confirmaremos. Y este ejemplo sería que de 15.000 euros al 4% hubiéramos obtenido estos 600 euros brutos. Tendríamos que volver a la declaración y ¿qué tendríamos que hacer? Alta de capital mobiliario, ingresos íntegros, indicar 600 euros. ¿Nos han aplicado retención? No, lo dejamos en 0. Aceptar. Para algún rendimiento no ha reflejado el importe de las retenciones. ¿Corregir? No, es correcto. Continuar. Si ahora le damos a resumen de declaraciones, nos daremos cuenta que efectivamente ellos, el fisco, nos aplican esa retención del 19 que no nos han hecho para estar al día. Con lo que efectivamente podemos comprobar que tendríamos que pagar 229, que sencillamente sería ese 19 que no nos han retenido. Un pasito más adelante. ¿Qué pasa si no declaro? Sería una infracción leve, porque es menos de 3.000 euros. De entrada la multa del 50% más los deberes fiscales. 600 euros, que es lo que no hemos declarado, o la obligación venía de esos 600 euros, sería una multa de 300, más los 114 de la retención. Por lo tanto, tendríamos que pagar 414 versus los 114 que hubiéramos pagado de manera natural. Y seguimos con el último ejemplo, un ejemplo de 5.000 euros. Aquí estamos viendo que 5.000 euros, el 19% serían 950, por lo tanto a esta liquidación de 115 añadiendo los 950 tendríamos que pagar 1.065,03, que este ejemplo vendría del 4% de 125.000 euros, que se dice deprisa. Volveríamos a la declaración, directamente le podríamos ir a total de ingresos íntegros o podríamos ir a apartados de la declaración y entonces ir al apartado de rendimientos de capital mobiliario. Llegaríamos al mismo sitio, intereses de cuentas, seleccionamos. En este sentido, esta de aquí la vamos a eliminar. La borramos. Alta capital mobiliario. No, hemos dicho que hemos percibido 5.000, o aquí de todas las empresas extranjeras que tengáis y queráis declarar. Le daríamos 5.000, aceptar, continuar, y si vamos a resumen de declaraciones, automáticamente veremos cómo el resultado ya se ha actualizado. Y dando un pasito más adelante, aquí vemos que nos metemos en un marrón. Si no declaro, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que al ser más de 3.000 euros la infracción sería grave o muy grave, la multa ya sería del 100% más deberes fiscales, ver que aquí hemos puesto una nota de que no aplicaríamos reducciones por conformidad o pago dentro de plazo, esto ya para otros episodios, y veríamos que claro, 5.000 euros al 100% más la obligación de declarar serían 5.950 versus los 950 iniciales. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Una clase práctica para que todo el mundo sepa y vea cómo tiene que declarar esos intereses o esos rendimientos de las cuentas remuneradas en el extranjero o de aquellas entidades que no nos apliquen retención. En este sentido, todo el mundo que tenga pánico a la renta o a confirmar el borrador, os dejo un vídeo por aquí, introductorio inicial, para aprender a confirmar dicho borrador, pero en la sesión o en el vídeo de hoy hemos visto de manera práctica cómo informar de esos rendimientos.
Me guardo en la recámara o en el horno el vídeo de declarar o no declarar. Hoy hemos visto una pequeña pincelada con esas multas, si es grave, si no es grave. Personalmente nunca me la jugaría con importes muy elevados con las multas graves, y para importes más bajos ya será algo más relativo. A la obligación de tener que pagar 115 euros por una multa de 500, también tenemos que ser conscientes si el fisco va a estar atento o va a detectar esos 15 euros. Y eso ya vendrá por el otro vídeo, porque dependerá también de la operativa que hagamos. Si alguien envía 10.000 euros y no recupera ningún dinero de allí, dependerá de la información fiscal que envíe esa entidad extranjera. Pero en cambio, si alguien envía 10.000 euros y recupera 15.000, ya habrá dejado en evidencia ese incremento de 5.000. No sé si me estoy explicando. 10.000 y vuelven 15.000, ahí ya quedó en relevancia ese incremento patrimonial, con lo que tendrá menos escapatorias o menos posibilidades. Y dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!